todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. ¿Sabías que un oso espiritual puede estar guiando y protegiendo tu camino sin que lo notes? Hoy descubrirás el poder oculto de este guardián ancestral y cómo conectarte con su fuerza interior. El oso espiritual que protege tu vida. Comencemos. El oso, en la naturaleza, es una criatura imponente, fuerte, territorial y a menudo temida por su poder y agresividad. Muchas personas, al verlo, instintivamente huyen o sienten temor, pues su sola presencia impone respeto. Sin embargo, en el ámbito espiritual y religioso, el oso tiene un simbolismo mucho más profundo y relevante. No es solo un animal salvaje, sino una figura cargada de significado. Representa la fuerza interior, la protección divina, la valentía, y en algunos pasajes bíblicos incluso, el juicio y la justicia de Dios. Conocer su simbolismo espiritual nos permite comprender mejor el mensaje que se esconde detrás de ciertos relatos bíblicos, y uno de ellos, sin duda, lo descubrirás en este interesante video. En lo espiritual, el oso representa la fuerza que duerme dentro de ti, el coraje silencioso, la protección maternal y divina, el instinto del alma que te guía cuando todo parece confuso. El oso observa, el oso espera, y cuando es el momento, actúa con poder. Así obra el Espíritu de Dios en ti, con fuerza, con propósito, con paz. Dicho esto, una buena pregunta es: ¿dónde aparece el oso dentro de la Biblia? Dentro del contexto bíblico, el oso aparece muy pocas veces en la Biblia, pero cuando aparece, se hace sentir. El oso, aunque es temido, es símbolo de protección divina. En ella representa que hay fuerzas del cielo dispuestas a proteger a los hijos de Dios. Fuerzas invisibles, como tu ángel guardián, como tu voz interior, como ese fuego divino que te defiende cuando tú ya no puedes más. En la Biblia, el oso aparece como símbolo de justicia, juicio, fuerza y también como instrumento de advertencia divina. Un ejemplo realmente impactante fue lo que le sucedió a Eliseo, cuando en su defensa, Dios peleó por él. La historia de Eliseo y los osos, narrada en Segunda de Reyes 2 versículo del 23 al 25, es un relato que ocurre poco después de la ascensión del profeta Elías al cielo. Eliseo, su sucesor, se dirige de Betel a Jerusalén, y al pasar por el camino, es confrontado por un grupo de jóvenes que comienzan a burlarse de él, llamándolo calvo, y desafiando su autoridad como profeta de Dios. No era solo una burla física. Era un ataque al siervo de Dios, a su unción, a su llamado. Los jóvenes no solo estaban ridiculizando a Eliseo, sino que también estaban desafiando el mensaje y la autoridad de Dios. Este acto de desobediencia y falta de respeto no fue tomado a la ligera, ya que en el Antiguo Testamento, los profetas eran considerados mensajeros directos de Dios. Ante este desafío, Eliseo, lleno del poder divino, se detuvo, miró a los jóvenes y los entregó al juicio divino. Inmediatamente después, 2 osos salen del bosque y atacan a los jóvenes, matando a 42 de ellos. Estos enormes osos defendieron el honor del profeta. Esta intervención de Dios no fue violencia sin sentido. Fue justicia. Fue una lección contundente para todos sobre el respeto hacia los mensajeros divinos y las consecuencias de rechazar el llamado de Dios. No se toca lo sagrado. Aunque la historia es breve y a menudo resulta impactante, tiene un profundo mensaje sobre la seriedad con la que debemos tratar las advertencias y enseñanzas de los profetas de Dios.
También resalta la importancia del respeto hacia la autoridad divina y el temor reverencial ante lo que representa el mensaje de Dios en nuestras vidas. La narración también señala que, a pesar de la dureza de la acción divina, Eliseo no actuó por venganza personal, sino por la autoridad que Dios le otorgó como profeta. Así es que, ¿quién pelea por ti cuando estás cansado? Dios. Y Él también usa osos. Fuerzas que tú no ves, pero que te guardan. Esta revelación es de las que cambia la manera en que reflexionas sobre lo espiritual y divino para tu vida, porque entiendes que Dios ha puesto en ti un espíritu de poder, y no de temor. Que tienes un oso espiritual que te protege. Una fuerza interior que no depende del mundo, sino del Creador del cielo y de toda su obra maestra. Cuando te sientas débil, recuerda al oso espiritual. Cuando el miedo te ataque, invoca al oso espiritual. Cuando estés solo, siente como el oso de Dios te rodea, te cuida, y no deja que ningún enemigo toque tu alma. También resulta interesante saber que el oso, para algunos, incluso, simboliza a Jesús, como el oso espiritual, que cuida a sus seguidores con valentía y compasión. Ambas interpretaciones son fascinantes. El oso espiritual es un símbolo profundamente significativo, que representa varios aspectos esenciales de la vida humana. A lo largo de diversas culturas y tradiciones, el oso ha sido reconocido como una figura de poder, protección y transformación. Su presencia espiritual nos habla de la fuerza interior, la paciencia, la defensa, la independencia y la conexión con el ciclo natural de la vida. Es un símbolo poderoso que nos invita a reflexionar sobre cómo cada uno de estos aspectos se manifiesta en nuestra vida espiritual, y cómo podemos aprender a integrar su energía en nuestro camino de crecimiento y sanación. Uno de los aspectos más notables del oso es su increíble fuerza física. Es una representación de esa fuerza interior que todos poseemos, aunque a veces no somos conscientes de ella. Esta fuerza no se limita a la resistencia física, sino que se extiende a la fortaleza emocional y espiritual. Cuando atravesamos momentos difíciles, el oso nos recuerda que tenemos dentro de nosotros mismos una energía poderosa que nos permite superar las adversidades. Esta fuerza interior no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión con nuestra esencia más profunda, de esa fuerza que Dios ha depositado en nosotros. El oso espiritual también nos enseña que esta fuerza no tiene que ser ostentosa o ruidosa. Al igual que el oso, que a menudo se mantiene en silencio y observa el mundo desde su presencia serena, nuestra verdadera fuerza a veces se manifiesta en momentos de calma y reflexión, cuando actuamos desde la paz interior, y no desde la reactividad emocional. En muchas culturas, el oso es considerado un guardián, un protector. En el mundo espiritual, el oso representa esa protección divina que nos rodea, un refugio seguro frente a las dificultades de la vida. Este símbolo nos recuerda que, aunque a menudo enfrentamos retos, no estamos solos. Al igual que el oso defiende ferozmente a sus crías, el oso espiritual se convierte en un protector que nos cubre con su energía, guiándonos a través de los tiempos difíciles. La presencia del oso en nuestra vida espiritual puede interpretarse como un recordatorio de que siempre hay una fuerza superior que nos cuida, que incluso, cuando sentimos miedo o incertidumbre, estamos protegidos por un poder más grande. Esta protección no siempre se manifiesta de manera visible o inmediata, sino que, a menudo, se experimenta como una sensación profunda de seguridad y calma interna. El oso también está asociado con la paciencia, ya que es conocido por su habilidad
para esperar y adaptarse a los ciclos de la naturaleza. En lo espiritual, el oso nos enseña que la vida no siempre se mueve según nuestra voluntad o calendario, pero que la paciencia es una virtud necesaria para el crecimiento y la evolución espiritual. Al igual que el oso hiberna durante el invierno, el oso espiritual nos invita a aprender a retirarnos cuando es necesario para reflexionar, renovarnos y prepararnos para los tiempos de acción. La paciencia no significa pasividad, sino un entendimiento profundo de que todo tiene su tiempo y que debemos aprender a confiar en el proceso divino. Esta capacidad para esperar con serenidad, en lugar de apresurarnos o desesperarnos, nos permite florecer en el momento adecuado, cuando las condiciones son favorables para nuestro crecimiento. El oso también está vinculado a los ciclos de transformación. Su hibernación simboliza el proceso de muerte y renacimiento, un tema recurrente en la espiritualidad. Durante su retiro invernal, el oso experimenta un descanso profundo, que lo prepara para renacer con nuevas energías cuando llega la primavera. De manera similar, en nuestra vida espiritual, el oso nos enseña que cada etapa de sufrimiento o dificultad es una oportunidad para nuestra transformación interior. Cuando enfrentamos periodos de oscuridad o hibernación en nuestras vidas, podemos aprender a verlos como momentos de preparación y renovación. La espiritualidad no es solo un camino de crecimiento continuo hacia la luz, sino también un proceso de constante transformación, donde las dificultades se convierten en lecciones, y las muertes, en oportunidades de renacimiento. El oso es también un símbolo de conexión con la tierra, de vivir en armonía con la naturaleza, y de respetar sus ciclos. Espiritualmente, nos recuerda que nuestra vida está profundamente conectada con el mundo que nos rodea, y que debemos aprender a respetar los ritmos naturales de la existencia. Al igual que el oso, que sigue los ciclos de las estaciones y vive en sintonía con su entorno, nosotros también debemos encontrar una forma de vida que esté alineada con el flujo divino del universo. Esto implica aprender a respetar nuestros propios ciclos internos, escuchar nuestras necesidades espirituales y físicas, y actuar en armonía con la creación. El oso nos invita a regresar a lo esencial, a vivir en conexión con la Madre Tierra y con el propósito divino que nos guía. Es también un símbolo de independencia y autosuficiencia. Si bien los osos pueden vivir en comunidades, a menudo son solitarios, y tienen la capacidad de cuidarse por sí mismos. Espiritualmente, el oso nos enseña que debemos ser capaces de encontrar nuestra propia fuerza, de confiar en nuestra intuición, y de aprender a caminar en solitario cuando sea necesario. Esta independencia no significa soledad, sino más bien el reconocimiento de que somos responsables de nuestra propia vida espiritual, y que debemos ser fuertes en nuestra conexión con Dios y con nosotros mismos. El oso, con su imponente presencia y su capacidad para enfrentar cualquier desafío, es una poderosa imagen de la fuerza interior que Dios nos da. En momentos de adversidad, cuando todo parece oscuro o difícil, como el oso que se adentra en la oscuridad del bosque y sobrevive a las estaciones más duras, Dios nos otorga una fuerza que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Esta fuerza no es solo física, sino espiritual. Un poder profundo que se nutre de la fe, la esperanza y la confianza en que Él siempre está con nosotros. Así como el oso encuentra su camino, nosotros también podemos superar obstáculos, sabiendo que la protección divina nos guía y nos sostiene. Dios nos recuerda que, dentro de nosotros, reside una fortaleza capaz de enfrentar cualquier tormenta, de salir adelante y de caminar con valentía, sin miedo a lo que venga. En Él, somos más que fuertes.
somos invencibles. Pero, ¿cómo vencer el miedo con poder y valentía espiritual? La realidad es que es un proceso transformador, que comienza en lo más profundo de nuestro ser. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, temor y angustia en nuestras vidas, pero es en esos momentos cuando podemos descubrir la fuerza espiritual que Dios ha depositado en nosotros. Esta fuerza no es un poder físico ni una habilidad humana. Es un don divino que se manifiesta a través de nuestra fe, nuestra conexión con lo sagrado, y nuestra capacidad de confiar en que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede paralizarnos. Nos impide actuar, nos limita, y nos hace dudar de nuestras capacidades y de la providencia divina. Sin embargo, el miedo, cuando se enfrenta desde una perspectiva espiritual, puede transformarse en un motor de crecimiento. En la Biblia, Dios nos invita repetidamente a no temer, sino a ser valientes. En 2 Timoteo 1 versículo 7, se nos recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta promesa nos señala que, al enfrentar nuestros miedos con valentía espiritual, no lo hacemos solos, sino que contamos con el respaldo de una fuerza divina, mucho más grande que cualquier desafío humano. La clave para vencer el miedo radica en comprender que no somos débiles ni vulnerables cuando tenemos a Dios de nuestra parte. Nuestra valentía espiritual surge de nuestra relación con Él. A medida que cultivamos una fe sólida, entendemos que no se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a enfrentarlo, con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso. Este tipo de valentía no es la ausencia de temor, sino la capacidad de actuar a pesar de él, sabiendo que Dios nos capacita para enfrentarlo. Uno de los aspectos más poderosos de la valentía espiritual es la confianza en la protección y el propósito divino. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos generan miedo, como el futuro incierto, las enfermedades, las pérdidas o cualquier otro reto, debemos recordar que todo tiene un propósito en los planes de Dios. Como dice en Isaías 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que, aunque el miedo sea real, la presencia de Dios es aún más real. Él no nos deja ni nos abandona. Su poder y su presencia nos dan la valentía de seguir adelante. La valentía espiritual también se fortalece mediante la oración y la meditación. Al buscar refugio en la oración, nos alineamos con la voluntad de Dios, y recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración nos permite entregar nuestros miedos a Dios, reconocer nuestras vulnerabilidades y recibir su fortaleza. Es un acto de humildad y confianza, al reconocer que no necesitamos enfrentar los desafíos solos. A través de la meditación en su palabra, encontramos consuelo y dirección, y esto nos da la seguridad de que, independientemente de lo que enfrentemos, no estamos solos. El miedo se disipa cuando elegimos mirar más allá de nuestras circunstancias, y enfocarnos en el poder de Dios que obra en nosotros. Este poder espiritual no es una fuerza abstracta. Es real, y se activa en nuestra vida diaria cuando confiamos plenamente en Él. La valentía espiritual también involucra un cambio en nuestra mentalidad.
Debemos aprender a ver los desafíos como oportunidades para crecer, para aprender y para confiar más en el Señor. Cada vez que enfrentamos el miedo con fe, nuestra confianza en Dios se fortalece y nuestra valentía aumenta. Otro aspecto fundamental de la valentía espiritual es la acción. La valentía no es solo una emoción, es un acto consciente de decisión. En medio del miedo, la valentía nos impulsa a seguir adelante, a no quedarnos paralizados. Así como Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, dio un paso de fe y salió de la barca para caminar hacia él, nosotros también debemos dar ese paso de fe. A veces, la valentía espiritual implica hacer lo que más tememos, pero al hacerlo, descubrimos que la presencia de Dios está con nosotros en cada paso. Recuerda, vencer el miedo con poder y valentía espiritual es un proceso continuo. No es solo un acto de coraje, sino de una práctica constante de confiar en Dios, de buscar su guía, y de caminar con fe en cada momento. Con cada desafío que enfrentamos, nuestro espíritu se fortalece y nuestra confianza en Dios crece. A medida que nos acercamos más a Él, descubrimos que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos, y que el miedo pierde su poder sobre nosotros. La valentía espiritual nos recuerda que, aunque el miedo siempre estará presente en algún nivel, el amor de Dios es más grande. Y es ese amor el que nos da el coraje para seguir adelante, para enfrentar lo desconocido, y para vivir con la certeza de que, al final, no importa lo que suceda, estamos siempre bajo su protección. Con Dios, el miedo no tiene la última palabra. Y no solo eso. Sucede que, el oso espiritual, es una poderosa representación de nuestro ángel protector. Es una fuerza profunda y silenciosa que habita dentro de nosotros, y nos guía a lo largo de la vida. Esta imagen simbólica del oso, no solo evoca la idea de fuerza física, sino también una protección espiritual, que surge de lo más profundo de nuestro ser. Ese oso espiritual, no es solo un guardián, sino un fiel compañero que nos acompaña en nuestros momentos de vulnerabilidad, proporcionándonos la seguridad y la valentía necesaria para enfrentar los retos de la vida. Este oso, al igual que un ángel protector, es el reflejo de la presencia divina en nuestro interior, guiándonos hacia la paz y la serenidad, incluso en medio de las tormentas emocionales. El rol del oso espiritual como ángel protector comienza cuando nos damos cuenta de que, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, no estamos solos. Tal como el oso en su hábitat, que con determinación y paciencia se enfrenta a los peligros del entorno, nuestro ángel protector, representado por el oso interior, está siempre a nuestro lado, aunque no siempre lo percibamos. Este protector no lucha con armas externas, sino con la fuerza que reside en lo más profundo de nuestro espíritu. En la fe, el amor y la conexión con lo divino. El oso, en diversas culturas, es considerado un símbolo de protección y coraje, capaz de hacer frente a los enemigos más temibles. De manera similar, el oso espiritual nos enseña que el verdadero poder proviene de la quietud y la sabiduría interior. Nos recuerda que la valentía no siempre se expresa en actos ruidosos o agresivos, sino en la quietud de nuestra alma cuando confiamos en que, aunque no podamos ver el camino, sabemos que estamos siendo guiados por una fuerza superior. En momentos de miedo, cuando sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen, el oso espiritual se convierte en un recordatorio de que, aunque el camino sea incierto,
estamos protegidos por la gracia divina. Este ángel protector no solo se manifiesta en los momentos de adversidad, sino también en los periodos de calma. A menudo, la presencia de nuestro oso espiritual se hace más evidente cuando tomamos un momento de reflexión, de conexión profunda con nuestro ser. Nos invita a detenernos, a respirar profundamente, y a recordar que, al igual que el oso que se retira en invierno para regenerarse, también debemos aprender a tomar momentos de retiro y descanso, para renovar nuestras energías espirituales. El oso espiritual también nos enseña a ser pacientes y resilientes. Como el oso que atraviesa estaciones difíciles, confiando en su instinto y en su capacidad para adaptarse a su entorno, nosotros debemos aprender a confiar en el proceso de la vida. La paciencia se convierte en un aspecto clave para fortalecer nuestra fe, ya que sabemos que, incluso cuando las cosas parecen difíciles, el tiempo de renovación siempre llega. Al igual que el oso que se prepara para enfrentar el invierno con determinación y calma, nosotros también debemos prepararnos para enfrentar los desafíos con una paz interna, que nos permite ser resilientes. Una de las características más poderosas del oso espiritual como ángel protector es su capacidad para enseñarnos a balancear nuestra fuerza externa con la fortaleza interna. Mientras que el oso puede ser feroz cuando es necesario, también sabe cuándo retirarse y cuándo ser suave. De igual manera, nos enseña que la verdadera fuerza no reside solo en la acción o en la lucha, sino en el discernimiento y la capacidad de saber cuándo usar nuestra energía, cuándo ser firmes y cuándo entregarnos al proceso de la vida con humildad y aceptación. A medida que cultivamos nuestra relación con este ángel protector, aprendemos que la fuerza espiritual no se mide solo por la resistencia ante la adversidad, sino también por la capacidad de conectarnos con nuestro ser interior y con el amor divino. Cuando enfrentamos miedos, inseguridades o dudas, podemos recurrir a nuestro oso interior, confiando en que esa fuerza espiritual nos guía a través de los momentos más oscuros, hacia la luz de la paz y la serenidad. Al igual que un ángel protector, el oso espiritual nos envuelve con su presencia cálida y reconfortante, recordándonos que, con fe y valentía, podemos superar cualquier obstáculo. El rol del oso espiritual como ángel protector no solo se limita a protegernos de los peligros externos, sino que también nos enseña a ser guardianes de nuestro propio espíritu. Nos invita a cuidar de nuestra salud emocional y espiritual, a fortalecer nuestra relación con Dios, y a cultivar la paz interna. Este oso espiritual es el recordatorio constante de que, cuando confiamos en el poder de lo divino y en nuestra propia fortaleza interior, podemos caminar con valentía por la vida, enfrentando todo lo que se nos presenta con serenidad y confianza. Con su protección, somos capaces de abrazar cada desafío como una oportunidad de crecimiento y transformación espiritual. El oso también es considerado un símbolo de coraje y tenacidad, atributos que los cristianos pueden invocar para fortalecer su fe y confianza en Dios. Estas 10 frases te encantarán. Conéctate con la fuerza interior que todos poseemos, con el oso espiritual, que nos protege y nos da la valentía de enfrentar las dificultades de la vida. 1. La paz viene de dentro de ti mismo. No la busques fuera. Buda. Esta frase nos recuerda que, a pesar de los ruidos externos, la verdadera paz solo se encuentra en nuestro interior. Al cerrar los ojos, es un buen momento para liberar todo el estrés del día
y buscar en nuestro corazón esa serenidad que solo nosotros podemos otorgarnos. 2. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. John Wayne. Antes de dormir, podemos recordar que el miedo no desaparece por completo, pero nuestra capacidad de enfrentarlo con valentía nos define. Podemos descansar sabiendo que mañana tendremos la fuerza necesaria para seguir adelante. 3. La fuerza no viene de lo que puedes hacer, viene de superar las cosas que pensabas que no podías. Ricky Rollers. Reflexiona sobre los momentos difíciles que has superado, incluso aquellos que creías que eran insuperables. Cada desafío que vencemos nos fortalece, y esta noche podemos descansar agradecidos por las fuerzas que hemos descubierto en nosotros mismos. 4. La fortaleza no viene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Mahatma Gandhi. Mientras descansamos, recordemos que nuestra verdadera fuerza radica en nuestra determinación. A lo largo de la vida, nuestra voluntad inquebrantable será la que nos guíe, y no solo nuestra capacidad física. 5. Cuando uno tiene fe, se convierte en un ser inmune a los miedos. Paulo Coelho. Antes de dormir, dejemos que nuestra fe nos envuelva. La fe en nosotros mismos, en nuestro propósito y en lo divino, nos hace invulnerables al miedo. Al descansar, podemos confiar plenamente en que todo estará bien. 6. No puedes cruzar el mar simplemente mirando el agua. Rabindranath Tagore. Esta frase nos enseña que el verdadero cambio y crecimiento requieren acción. Al dormir, podemos descansar tranquilos sabiendo que mañana será un nuevo día lleno de oportunidades para avanzar y hacer realidad nuestros sueños. 7. La verdadera fuerza es tener el valor de ser uno mismo. Catherine Pulsifer. Ser fieles a nosotros mismos es una de las formas más poderosas de fortalecer nuestra alma. Esta noche, al cerrar los ojos, podemos relajarnos sabiendo que nuestra autenticidad es nuestra mayor fortaleza. 8. Tienes dentro de ti una fuerza que no conoces. La vida te desafiará, pero siempre podrás superarlo. Les Brown. Reflexiona sobre las veces que has superado lo inesperado, y descansa con la certeza de que tienes una fuerza interna infinita, que te llevará más allá de cualquier desafío que se cruce en tu camino. 9. El único modo de superar el miedo es enfrentarlo. James Earl Jones. El miedo se disuelve cuando lo enfrentamos, y esta noche podemos dejar ir los temores del día. Al cerrar los ojos, podemos dejar que la calma y la valentía nos llenen, para enfrentar mañana con renovada energía. 10. Nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados. Nuestro mayor miedo es que somos poderosos más allá de toda medida. Marianne Williamson. Esta frase nos invita a liberarnos de las dudas sobre nuestras capacidades. Antes de dormir, recordemos que dentro de nosotros hay un poder inmenso, y descansar con esta verdad nos prepara para despertar con confianza y propósito. Al concluir este viaje reflexivo sobre el oso espiritual que protege tu vida, recordemos que la fuerza y el coraje no provienen solo de nuestra capacidad humana, sino de una fuerza divina que mora en nuestro interior. Como en la historia de Eliseo, cuando sus discípulos temían por su vida, él les recordó que aquellos que estaban con ellos
eran más poderosos que aquellos que estaban contra ellos. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 16. De la misma manera, aunque enfrentemos desafíos, miedos o adversidades, debemos recordar que el poder divino y la protección de nuestro oso espiritual siempre están con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. Cada una de las frases que hemos reflexionado hoy nos invita a conectar con esa fuerza interior. La paz viene de dentro, el coraje se construye enfrentando nuestros miedos, y la verdadera fortaleza se encuentra cuando superamos las pruebas que pensábamos que no podríamos soportar. Al igual que el oso, cuya presencia nos recuerda la protección y la valentía, Dios nos ha dotado de una voluntad indomable para avanzar, confiando siempre en su respaldo. Cuando dejamos que nuestra fe se convierta en nuestro refugio, nos volvemos inmunes al miedo, sabiendo que no estamos solos. Al cerrar este video de reflexión, toma un momento para recordar que dentro de ti reside una fuerza increíble. Dios ha depositado en tu corazón un oso espiritual que te da la valentía de enfrentar cualquier tormenta y la capacidad de superar cualquier desafío. No importa lo que venga, porque con fe, con confianza y con el poder de su protección, podrás seguir adelante. Recuerda siempre que, como Eliseo, tú también tienes más a tu favor de lo que imaginas, porque la presencia divina te rodea y te fortalece en cada paso. Al final de este día, descansa con la certeza de que, aunque las sombras puedan venir, siempre habrá luz. Tu oso espiritual está allí, guiándote, protegiéndote y dándote el poder para ser más fuerte de lo que alguna vez imaginaste. Con Dios a tu lado, no hay temor que no puedas vencer. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.